Hola, soy Iván y espero que se encuentren súper bien. Hoy veremos algunos trucos súper fáciles para aprender a multiplicar por 2 con sumas sucesivas. ¡Empecemos! Multiplicar por 2 significa simplemente sumar el mismo número dos veces. Por ejemplo, tenemos 2 por 7, que sería igual a decir 7 más 7, es decir que repetimos el número 7 dos veces. Entonces 7 más 7 es igual a 14. Así de fácil. Ahora veamos un ejemplo con objetos. Si tengo 3 lápices en una mano y en la otra mano tengo otros 3 lápices, ¿cuántos tengo en total? Entonces vamos a empezar contando. Tenemos por acá 1, 2. Ahora ayúdenme, ¿cuál sigue? 3, muy bien. Ahora seguimos con ¿cuál? Con el 4. Y ahora ayúdenme a terminar. ¿Seguimos con cuál? 5, 6. Es decir que hay un total de 6 lápices. Pero también lo podemos representar de esta manera, que es 2 por 3. Y el 2 nos representa ¿qué? La cantidad de manos donde están los lápices. Y el 3 nos representa la cantidad de lápices que hay en una mano. Entonces, lo que vamos a seguir es hacer una suma sucesiva como hicimos anteriormente. Que sería 3, que se va a repetir ¿cuántas veces? Dos veces. Entonces, 3 más 3 sería igual a ¿cuánto? A 6, muy bien. Y así de fácil podemos resolver una multiplicación. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Si yo pongo 5 galletas en un plato y otras 5 galletas en otro plato, ¿cuántas tendríamos? Entonces vamos a empezar a contar y me van a ayudar. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 galletas en el primer plato. Y ahora ayúdenme con el otro. ¿Cuál sigue? 6. ¿Y el otro? 7. Y seguimos con el 8. Y ahora ayúdenme a terminar. 9. Y el último. 10. Muy bien. O sea que hay un total de 10 galletas. Pero también lo podemos representar de la siguiente manera, que sería 2 por 5. Y el 2 ¿qué nos indica? La cantidad de platos que hay. Y el 5 nos indica la cantidad de galletas que hay en un plato. Entonces, ya sabiendo esto, hacemos lo mismo, la suma sucesiva, que es la manera más fácil de encontrar esa multiplicación que necesitamos. Entonces, 5 lo repetimos ¿cuántas veces? Dos veces. Entonces, 5 más 5 sería igual a ¿cuánto? Ayúdeme. Igual a 10, muy bien. Y así de fácil podemos resolver este tipo de ejercicios. Si te ha gustado el contenido, recuerda suscribirte y darle like. Y también aquí encontrarás retos, acertijos y lógica para entrenar tu mente. Y te va a encantar. Ahora veamos la multiplicación con sumas sucesivas, que significa sumar el mismo número varias veces. Por ejemplo, tenemos 2 por 3 y el 2 nos indica el número que vamos a sumar y el 3 las veces que se va a sumar. Es decir, que quedaría así: 2 más 2 más 2. Es decir que sumamos el 2 tres veces. Y esto nos da igual a ¿cuánto? A 6. Así de fácil. Ahora veamos este ejemplo, donde tenemos unos caramelos que están dentro de unas bolsas. Y vamos a contar uno por uno a ver cuántos tenemos primero. Y después ya lo expresamos a la multiplicación. Entonces, ayúdenme a contar. Tendríamos por acá 1, 2, 3. ¿Cuál sigue? 4, 5. Ahora llévenme los que siguen. 6, 7 y 8. O sea que hay un total de 8 caramelos. Que es lo mismo que decir
sumar de 2 en 2. Si observamos, en cada bolsa hay 2 caramelos. Entonces lo que podemos hacer es ir de 2 en 2. O sea, 2 más otros 2 caramelos sería igual ya a 4. Más otros 2 caramelos sería igual a 6. Más otros 2 caramelos sería igual a ¿cuánto? Igual a 8. Aún así, contando los caramelos y sumándolos nos dio el mismo resultado. Ahora expresándolo en multiplicación nos quedaría de esta forma, que sería 2 por ¿cuánto? Por 4, ya que tenemos el 2 que nos indica el número que vamos a sumar, que se refiere a los 2 caramelos que hay en cada bolsa. Y el 4 nos indica las veces que se va a sumar, es decir, la cantidad de bolsas que hay donde metimos cada uno de los 2 caramelos. Entonces luego ya procedemos a hacer la suma sucesiva, que sería 2 más otros 2 caramelos más otros 2 más otros 2, que sería igual a ¿cuánto? Que ya lo hemos contado, es igual a 8. Y de esta manera podemos hacer mucho más fácil la multiplicación por 2. Ahora, si yo compro 6 pares de zapatos, ¿cuántos zapatos tengo? Entonces acá lo que podemos hacer es contarlos de 2 en 2. Ya que si tenemos un par es igual a 1 y 2 zapatos. O sea que los vamos a contar de 2 en 2, es decir, de par en par. Ahora ayúdenme a contar. Entonces los primeros sería igual a ¿cuánto? A 2. Y seguimos con otros 2, 4. Otros 2, 6. Ahora ayúdenme con el que sigue. ¿Cuánto es? 8. ¿Y el que sigue? 10. ¿Y el último? 12. Muy bien. Y representando esto en la multiplicación sería igual a 2 por 6. Ya que el 2 nos indica que el par de zapatos, que es igual a 2 zapatos. Y el 6, ¿qué nos indica? La cantidad de pares de zapatos que compramos. Y entonces esta multiplicación ya sabemos que es igual a ¿cuánto? Igual a 12. Así de fácil. Otra forma para practicar la tabla del 2 simplemente sería como subiendo escalones o una escalera, pero de 2 en 2. Entonces acá tenemos toda la tabla del 2 por 1 al 2 por 10 y vamos a ir contando. Entonces el primero, 2 por 1, sería igual a 2 y vamos a ir de 2 en 2. Entonces 2, luego seguimos a ¿cuál? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Así de fácil. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar para que sigas viendo mis videos. Nos vemos la próxima.